Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Pues feliz y encantado de estar en Chihuahua y contigo aquí en tu espacio. Oye, Marco, pues la verdad es que tienes muchas salidas. Yo creo que se juntaron los tiempos y nos da la oportunidad de platicar de lo que haces. Así es, se juntaron los tiempos y bueno, estamos llegando de un viaje, nos vamos a otro, pero tenemos el espacio justo para estar aquí con todo gusto. Oye, y me platicas que mañana precisamente tienes otro viaje, otra salida, pero bueno, de eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Claro. Marco, ¿quién eres, Marco? Platícame. Okay. Marco Rubalcaba, tu nombre, pero ¿de dónde sale, Marco? Claro, bueno, pues de mis padres chihuahuenses, obviamente. Marco sale pues de familias típicas, clásicas, normales de Chihuahua, de las viejas familias de antes, ¿no? De numerosos hijos y todo muy interesante. Mi niñez fue bastante normal en esos tiempos, ¿no? De unión familiar y tiempos en los que yo, por ejemplo, desde chiquito me encantaba andar en la calle, jugando. Y también desde chico me empecé a vincular un poco o un mucho con la naturaleza por la influencia de mis papás y de mis tíos y familiares. Así es que pues de ahí va saliendo Marco Rubalcaba. Y pues siempre con una infancia muy amena, tengo recuerdos muy gratos y de la secundaria también. Recuerdos muy interesantes, muy gratos, donde ya empezaba la secundaria en este mundo de la exploración. Pero tú haces una carrera, tú eres profesionista, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No te dedicaste a la ecología luego, digo, yendo? Fíjate que yo siempre fui atraído desde niño, hasta donde tengo conciencia, memoria, y desde joven por la administración. Okay. Fuera del mundo de la naturaleza, que también me jaló siempre y me conecté y he sido atraído por la naturaleza, siempre tuve esa visión de la administración, mucho obviamente influencia de mi papá. Mi papá, bueno, ahorita ya está en etapa de jubilación, pero siempre estuvo en el mundo empresarial y en el mundo de la administración de empresas. Entonces, pues obviamente me gustaba, me llamaba mucho la atención lo que él hacía y pues obviamente se me quedó mucho esa parte, ¿no? Entonces, ahí sí estudié en esa área, administración de empresas, sí. Y he ejercido en alguna medida en cuanto a consultoría. Como me gustaban tanto las empresas, creo que conecté muy interesante siendo consultor, porque tuve contacto con muchas empresas, micro, pequeñas, medianas empresas, y pues eso me encantaba, ¿no? Porque tenía muchas experiencias, muchos contactos, muchos contextos, y eso me alimentaba mucho mi interés, mi gusto. Así es que no fue mi carrera como que encauzarme en una sola empresa, sino que al final de cuentas y hasta la fecha trato siempre de estar como consultor, dando consultoría en cuanto a administración en las diferentes empresas. Ahora, te has dedicado a viajar, a subir, explorar. Esto lo estás balanceando. ¿Cómo puedes combinarlo? Es decir, ¿cómo estando en la naturaleza puedes ir a una empresa y decirles, tenemos que trabajar de esta manera o cómo podemos hacerlo? Sí, yo creo que es algo que fui construyendo. Definitivamente mis dos grandes pues, pasiones en ese sentido pues son la naturaleza, como le hemos estado remarcando, y la parte de los negocios, y una tercera pasión obviamente pues la familia. Así es que cuando mis hijos fueron creciendo, yo estaba metido en el ámbito empresarial, en empresas y todo, entonces fui buscando más espacio para mí. Fui buscando más tiempo para mí, para estar con mi familia, con mis hijos, que así lo sentía que lo requerían. Y entonces me fui buscando un camino de la independencia de las empresas, a ser ya yo consultor por fuera y tener ese manejo de mi tiempo. Eso conectó perfecto con la otra pasión de la naturaleza, ¿no? Porque entonces ya tenía también tiempo para todo. Y simplemente era cuestión de organizarme y de integrarme, ¿no? Y de buscar ahí mis prioridades y mis gustos y mis preferencias. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos, sí. ¿De qué edades? Ya están creciendo. Mi hija más pequeña tiene 11. Y mi hijo de en medio tiene 15. Y mi hija más grande tiene 21. Así es que ahí van ya creciendo la familia. ¿Y los 3 te siguen a los viajes o...? Sí, en diferentes medidas y en diferentes etapas. Pues obviamente el gusto es familiar por la naturaleza y es compartido. Así es que en viajes familiares pues vamos a campamentos, vamos a pequeñas excursiones, pequeñas expediciones o caminatas más tranquilo, ¿no? Mi hija grande en esa medida siempre nos ha acompañado en ciertos campamentos. Mi hijo intermedio también, y a él le gustó escalar. En una etapa de su infancia también escalaba. Y a Mía sí fue la que le gusta y le gustó más la parte más
involucrarse más en la naturaleza, en más actividades. Le gusta el senderismo, en la pequeña. Le gusta el senderismo, le gusta el campismo, le gusta el rappel, le gusta la escalada. Así es que en esa etapa, en comparación con mis otros 2 hijos, ha sido la que más he involucrado y de manera más intensa. ¿Cuántos años tienes explorando el mundo? Yo tengo explorando desde la secundaria. Desde la secundaria. Aproximadamente 14, 15 años. ¿Y cómo empezaste? O sea, decir en la secundaria, yo recuerdo que en los boys cuando voy a un campamento y te hacían, escribías hasta lo que no y te portabas bien, en fin, tantas cosas, pero en la secundaria, ¿cómo te dijeron? Sí, empieza a explorar, ¿cómo te apoyaron? Afortunadamente fue por buenas influencias de amigos. Buenas influencias de amigos y mucha confianza de mis padres. Siempre tuve, como siempre, fui muy activo. Entonces, pues les digo, siempre me gustaba andar en la calle, ¿no? Jugando fútbol con los amigos y siempre me gustaba meterme hasta lo más tarde que me dejaran, ¿no? Así es que tuve como siempre ese espíritu. Y con amigos de la secundaria hicimos un buen entendimiento. Uno de ellos sí fue scout, o era scout, y era el que nos compartía los primeros conocimientos, ¿no? Las primeras experiencias o las primeras vivencias. Sin embargo, entre todos en ese ímpetu de salir a explorar, nos coordinábamos, nos poníamos de acuerdo, planeábamos la expedición e íbamos en esos tiempos a Recoguato, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, íbamos a Majalca mucho, e íbamos mucho también a las Barrancas del Cobre. De hecho, mi primera gran expedición fue a cruzar las Barrancas del Cobre, pues yo creo que tendría 14, 15 años. Y nos aventamos, ¿no? También obviamente en esa parte de juventud, pues tomas más riesgos, ¿no? Tomas más riesgos, estás joven, se nos hace fácil, como luego se dice, y nos aventurábamos a explorar por todo eso. Y pues fascinados todos, ¿no? Encantados. ¿Existía esa chispa de decir, ya quiero que amanezca para tomar mi mochila e irme? Sí. Sí, definitivamente esa chispa de, incluso, bueno, ya fuimos a algún lado, y ahora, ¿a dónde sigue, no? ¿Ahora a dónde vamos? ¿Ahora cuándo es el siguiente o el próximo? Y afortunadamente tenemos esa flexibilidad, esa libertad de los papás de todos, que se formó un muy buen grupo de amigos. Hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos. Entonces nos conocíamos entre todos, nos apoyábamos entre todos, y sabían que entre todos podíamos estar bien, ¿no? Seguros. Fuiste a Guatemala. Sí. Acabas de regresar. Vengo regresando de Guatemala. Platícame esa experiencia. Es la tercera vez que me toca visitar esos maravillosos volcanes. Estuvimos en la frontera, para darles un contexto, estuvimos en la frontera entre México y Guatemala. Llegamos por el lado mexicano hasta un pequeño pobladito en la frontera, en donde hicimos un tipo de campamento base. Y luego, como en las otras expediciones pasadas, cruzamos la frontera, México-Guatemala, cruzamos la línea y nos empezamos a adentrar al territorio guatemalteco para llegar a nuestro primer objetivo, que era la cumbre del volcán Tajumulco. El Tajumulco es el punto más alto de Centroamérica. Tiene esa particularidad, es el punto más alto de Guatemala, de Centroamérica, y fue nuestra primera meta, llegar a su cumbre a los 4.220 metros sobre el nivel del mar. Se platica muy fácil, sí. Pero ¿cómo ese detalle? ¿Estudias primero la zona? Sí. ¿Invitas personas? ¿Quiénes son los que se incluyen para ir a esa expedición? Sí, claro. Obviamente esto lleva una planeación, y más cuando es una expedición internacional, porque hay más contextos, hay más temas que considerar, pues la parte cultural, la parte social, la parte política, que pasan en los diferentes países a los que podemos dirigirnos. Entonces, sí hay mucha y previa planeación, organización, contacto con los locales, porque siempre es una de mis filosofías, siempre estar en contacto y en comunión con los locales y acompañado también de personas locales. ¿Te refieres a las personas que viven cerca? Cerca. Okay. En esa zona existe, el Soconusco, existe una cultura muy parecida a la maya que se llaman los MAM. Uh-huh. Entonces, es una zona de libre tránsito, una zona de la frontera en la que no hay realmente límites, porque culturalmente tienen esa libertad, los MAM, de ir y venir, ¿no? Cruzar la línea, porque se quedaron ellos pues divisoriamente entre un país y otro, pero son una comunidad. Sí. Así es que hemos tenido contacto y apoyo con los locales, la gente que vive ahí, que está día a día a las faldas del volcán. Así es que sí es parte muy importante de esa planeación. Y bueno, sí me hago acompañar también de amigos en Chihuahua, extiendo la invitación y obviamente todos los que nos quieran acompañar, pues tras una serie de requisitos y de equipamiento y requerimientos,
pues vámonos todos. ¿Hay una comunidad de expedicionistas en Chihuahua? ¿Hay una, digo, Sí, sí, sí. Fíjate que sí, siempre ha habido en Chihuahua, obviamente, gente exploradora y más con los increíbles terrenos que tenemos en Chihuahua, ¿no? Por todo Chihuahua y por todo el estado, por toda la sierra. Así es que siempre ha habido exploradores. Sin embargo, nosotros nos empezamos a agrupar en una comunidad que se denominó el Club de Montañismo de Chihuahua. Ajá. Ya tenemos 7 años con esta comunidad. Es a través de la cual nosotros y yo en particular, pues genero esta zona de influencia para los que gusten de esta comunidad, irnos a explorar por Chihuahua, por el estado, México, Centro y Sudamérica. Wow. Dices también que deben de tener o cumplir una serie de requisitos. Es decir, yo no te puedo decir, oye, yo quiero ir contigo, pero si nunca lo he practicado, o sea, ¿qué requisitos debería de tener o cómo podría yo empezar a prepararme? Sí, sí, sí. Pues lógicamente la idea sería ir gradualmente, ¿no? Poco a poco y paso a paso, ir explorando este mundo de la alta montaña, que en este caso nuestra expedición a Guatemala era una expedición de alta montaña. Fue una expedición en la que subimos 2 volcanes juntos. Primero el Tajomulco, bajamos, y luego subimos el Tacaná, que ya está justo en la frontera México-Guatemala, y luego bajamos, caminamos por la frontera y volvimos a nuestro campamento base. Entonces, cuando una persona quiere acompañarnos, pues obviamente estamos analizando su contexto, ¿no? En dónde está físicamente, en dónde está en cuanto a salud y en dónde está en cuanto a equipamiento. Y si para la fecha de la expedición él puede estar al 100% en esos rubros, pues nos puede acompañar sin ningún problema, ¿no? Pero es un peligro, ¿no? El llevar, a un principiante a una expedición, ¿qué sería lo más importante? ¿Una altura de unos 2,000 metros aproximadamente para comenzar? Sí, sí, claro. Por ejemplo, en Chihuahua iniciamos con entrenamientos. A través del Club de Montañismo de Chihuahua estamos activos prácticamente todos los días de la semana y es como nos vamos preparando, ¿no? Nos vamos desarrollando para, obviamente, cada vez pasos más altos, ¿no? El contexto es a lo mejor subir aquí en las montañas y los cerros locales en Chihuahua, y en cuanto ya subes una montaña, eso es un fenómeno que nos pasa yo creo que a todos, empiezas a ver que hay más arriba, ¿no? ¿Cuál es el siguiente reto o el siguiente nivel? Y de eso se trata, de ir subiendo poco a poco y paso a paso. Entonces ya para una expedición de este tipo, pues a lo mejor ya es gente que sí ha vivido experiencias de baja montaña, que es como le llamo yo, que son montañas de hasta 2,000 metros. A lo mejor media montaña, que son montañas de menos de 4,000 metros, y ya la alta montaña, que son montañas de 4,000 metros en adelante. Viene a mi mente cuando vas en la carretera, por ejemplo, Chihuahua-Ojinaga, que está a la bajada, sientes una diferencia en el cuerpo, como que te falta un poquito más de oxígeno, no sé. Sí. ¿Estos síntomas también se sienten cuando estás subiendo o bajando? Sí, definitivamente. El subir una montaña se debe hacer también de forma gradual, para dar ese tiempo y ese espacio a que tu cuerpo aclimate. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tu cuerpo se ajuste, ¿no? En esos procesos que nuestro organismo tiene tan maravillosos de adaptación a las condiciones de menor... el oxígeno está más disperso. No es que haya menos oxígeno, es que está más disperso, por lo que una respiración no capta el mismo oxígeno a 3,000, 4,000 metros que lo captaría a nuestra ciudad de Chihuahua a 1,400 metros. Y obviamente la presión atmosférica. Esos principalmente factores y variables junto con temperaturas y otros más hacen que tu cuerpo necesite trabajar en un proceso de adaptación. Es por eso que cuando vas así subiendo, te falta el aire, te sientes agitación, a veces otros síntomas como dolores, ¿no? De cabeza, por ejemplo. Si subes lento, das ese tiempo y ese espacio a que tu cuerpo logre aclimatarse, aunque cada organismo reacciona diferente. Si bajas rápido, también das ese tiempo a que no se adapte el cuerpo a la pérdida ahora de altura y entonces puedes empezar a sentir como te pasa en una carretera, que se te tapan los oídos o te duelen los oídos, o en un avión, ¿no? Por ejemplo, también sucede. Así es que sí, es recomendable subir y bajar lento para dar ese tiempo de adaptación al cuerpo. Eso sucede. Escuchaba un audiolibro y mencionaban que lo difícil no es subir, sino bajar. ¿Eso es cierto? Claro. Yo creo que sí es muy importante la subida, por supuesto, pero solamente estar en la cumbre significa la mitad del camino. Y falta la bajada. Obviamente lo más importante ya cuando logras tú un triunfo o cuando logras ya estar a salvo es cuando ya estás abajo, ¿no? En el campamento base o en tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, por muchos efectos y muchos de ellos psicológicos, el estar en la cumbre dices tú ya llegué y puedes empezar a bajar la guardia.
Aparte de que el terreno, por gravedad y por muchos otros factores, se puede volver más complejo, más complicado, porque pues ahora sí que vas con la gravedad en contra, tienes que ir frenando, vas de bajada y tienes que tener más cuidado, porque una caída ahí sí, incluso estadísticamente a nivel mundial, los que se dedican al mundo del alpinismo y cualquier persona que se dedique a esto, hay más accidentes estadísticamente en la bajada que en la subida. Así es que siempre hay que estar alertas, listos, vivos, para una vez que ya subes, no cantar victoria hasta que ya estás abajo, ¿no? Marco, ¿cuál es la altura más alta en la cual has ascendido? Hemos estado por arriba de los 6,000 metros en un par de ocasiones en Bolivia, en dos muy bonitos volcanes. En uno estuve en una cordillera de Bolivia a 6,050 y en otro estuve en otra cordillera de Bolivia, ya en los Andes, en la frontera con Chile, 6,092, más o menos son las alturas más altas que he alcanzado. ¿Y qué sientes ahí arriba? O sea, llegas a la cima, como dices, es la mitad, porque te falta el descenso, pero ¿cuál es esa sensación de llegar a la parte más alta? A lo mejor visualmente en ese momento. Claro, pues hay muchas interpretaciones. Primero, el paisaje, pues genial, ¿no? El paisaje espectacular, increíble. Obviamente nunca te vas a imaginar hasta que no estés ahí. Y como siempre platicamos, una fotografía o un video nunca va a ser justicia. Entonces, pues te quedas tú para ti mismo esas grandes impresiones de nuestros paisajes. O sea, no hay una explicación que tú pudieras decir a una persona, esto es lo que se siente, lo hermoso que se vive ahí arriba. Yo creo que es inexplicable porque también para cada persona significa diferente, ¿no? Me ha tocado estar con personas compartiendo cumbres, los que yo llevo o me topo, y muchos lloran, muchos ríen, otros no saben cómo manejar la emocionalidad, la intensidad, porque para cada persona el ascenso significa diferentes cosas, ¿no? Y la bajada, ¿no? También. El mismo reto ahí. Entonces, el mismo reto es diferente para todos. Sin embargo, todos quedan en shock, ¿no? Cada quien lo interpretará de diferente manera o transmitirá las emociones de diferente manera, pero sí creo que es algo inexplicable. Yo creo que todo el mundo, por eso volvemos, porque quieres volver a vivir esa sensación, las sensaciones diferentes, los paisajes distintos y la nueva sorpresa de una nueva montaña, cómo se va a ver, ¿no? Cómo te sorprenderá. Ahora, regresando de Bolivia, regresando de Guatemala, venimos fascinados porque todos los días en los dos volcanes estuvimos sobre mares de nubes, ¿no? Y nubes espectaculares. Y cuando te vas en la casa, ¿cómo se quedan? O sea, sí. Digo, se quedan preocupados, por supuesto, porque sí, claro. No es ir a trabajar a la fábrica, ni a la oficina. Pues es un mar de emociones, ¿no? De felicidad, porque obviamente esto es compartido en la familia. Digo, en mi casa, que es su casa, se come, se vive, se respira montañas. Más que mis hijos y más que mi hija está mucho más involucrada. Pero se van con esa dualidad, ¿no? Obviamente, pues te quedas con el pendiente y esperando que todos regresemos con bien, pero también con la felicidad de que pues vamos a una expedición más, ¿no? Por ejemplo, yo para ese tema familiar y para mis temas de seguridad y para los temas de las personas que me acompañan, me hago llegar de tecnología. Aparte de la comunicación celular, que puede en algunos lugares haber o no, aparte de mi comunicación interna de radio, con los que vamos en la coordenada, ¿cómo se le llama? Yo cuento con un dispositivo satelital y un rastreador y comunicador satelital, así es que mi familia y cualquier persona que tenga el acceso sabe dónde estoy y me puede comunicar con él a través de mensajería de 2 vías, por ejemplo. Entonces yo puedo mandarles mensajes a mi familia, a mis amigos o conocidos, y ellos también pueden saber dónde voy o dónde vamos, y eso, bueno, genera más vínculo y de alguna manera mucho más tranquilidad. Qué estrés, no podría imaginarme ese suspenso, pero bueno, pues es un trabajo y es una profesión y es algo que ama realmente. Y aparte, no es nada más una satisfacción propia ni familiar, pero también pues, se contribuye, ¿no? Con la misma sociedad en la búsqueda de algún hallazgo, se podría decir. Sí, por supuesto. Yo siempre, desde que inicié la alta montaña en el 2017, me cautivó y siempre lo he querido seguir haciendo, ¿no? Desde esa primera montaña que subí en el 2017, dije, pues esto es para mí y lo quiero seguir haciendo. Pero qué interesante que en cuanto me empecé a pues, llenar de tanto, ¿no? De la naturaleza, de esos paisajes, pues también quise de alguna manera pues retribuir o contribuir con la sociedad. Y lo hago a través de muchas maneras, ¿no? Pues primero que nada, sembrando conciencia del cuidado de la naturaleza, ¿no? Para que todos podamos vivir eso, ¿no? Pero también generando conciencia del cuidado de uno mismo. Porque el subir a una montaña implica estar bien. Ahora,
¿cómo sustentas esos viajes? ¿De dónde sale la parte económica? Ese es otro de los objetivos que yo buscaba, porque dije, bueno, ¿cómo le hago para hacer esto pues autosustentable o autosuficiente, ¿no? Yo quiero seguir subiendo montañas, eso me queda muy claro. Así es que he logrado compenetrar, compaginar varios propósitos. Otro propósito, aparte de los que ya he mencionado, pues es precisamente brindarle a marcas, a productos, a empresas o servicios que comulguen con nuestros valores y con los valores de la montaña y de la naturaleza, pues ese espacio o esa plataforma o ese contenido para que ellos también puedan explorarlo y explotarlo, ¿no? Y hacer un ganar-ganar. Entonces, creé un programa de patrocinios a través del cual busco precisamente apoyos con empresas, con marcas, productos o servicios, para que en una comunión o una alianza podamos ganar-ganar. Yo con mis expediciones y ellos también con contenido de valor o con algunas estrategias, valencias de mercadotecnia, para que puedan ellos también generar una alianza, un vínculo, un bonding, como se le llama, pues con sus consumidores, ¿no? Incluso. Y te dedicas, por supuesto, a dar la consultoría y alguna charla sobre tus experiencias. Así es, claro. Entonces tenemos una gran gama de beneficios, de valor para las empresas, marcas, productos, servicios, y se puede generar ese ganar-ganar, ¿no? Desde una plática, desde una capacitación, desde un trabajo empresarial, con toda la enseñanza y con toda ese bagaje que la montaña deja, que perfectamente se transmite y perfectamente se comparte en el mundo empresarial. Los aprendizajes, las enseñanzas, las experiencias de montaña, las llevamos a la empresa, ¿no? A los patrocinadores y a su equipo de personas para que lo puedan también ellos capitalizar. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría subir, viajar, explorar? No sé. Sí, claro. Ahorita me gustaría terminar países de Sudamérica. Me gustaría concretar mi sueño y en expediciones en Chile y en Argentina. Ya a mediados de este mes tenemos la expedición a Perú programada. Y después de estos proyectos me gustaría ya empezar a viajar al viejo continente o a Asia. Efectivamente sí me gustaría vivir la experiencia de una montaña de 8,000 metros. Estamos viendo cuál y cómo lograr una buena experiencia de 8,000 metros, pero también es algo que quiero vivir, por supuesto. ¿Existe un límite de edad para desarrollar esta actividad? Yo creo que no, sin embargo, pues obviamente lo que marcaría siempre esto es la salud, ¿no? Y la seguridad. Pero yo tengo entre mis admiradores o entre mis modelos como montañista a seguir a un español. Carlos Soria es un español que actualmente sube montañas de 8,000 metros. Él vive en España, se prepara, busca apoyos, patrocinios y se va a los Himalayas y se va a los Himalayas cada vez que puede. Tiene aproximadamente 70 años. Wow. Entonces, pues afortunadamente en ese parámetro o en ese rango todavía nos queda mucho tiempo que esperemos, ¿verdad? Estar a esa edad con salud y con fortaleza, con seguridad, para seguir escalando. Así es que la edad como tal no es un impedimento. Si logras estar bien, cuidarte bien y hacer cosas bien, podemos escalar durante muchos años. ¿Alguna vez has estado en riesgo allá arriba, digo, pues con tu equipo que serán 3, 4 personas? Claro, sí, bueno, en la montaña no hay riesgo cero. En ninguna montaña, ¿no? Por muy pequeña que sea, como las montañas de Chihuahua, o por muy altas que sean, como las montañas de Sudamérica o de los Himalayas, siempre hay riesgo. Esa es la labor precisamente que tenemos que buscar siempre de capacitarnos, de entrenarnos, de prepararnos y de que la experiencia te va dejando para tratar de minimizar ese riesgo. En la montaña hay riesgos objetivos, riesgos subjetivos, que tenemos que estar siempre analizando. Los objetivos son los que la misma naturaleza en la montaña te pone ahí, ¿no? Una caída de una piedra, la famosa avalancha de nieve o el viento, ¿no? Que puede tumbar un árbol. Y los subjetivos son los riesgos que propiciamos nosotros mismos, ¿no? Quizá por nuestra impericia o por cierta, pues, no sé, a veces puede ser inconsciencia. Y tenemos que estar leyendo siempre la montaña y las condiciones para minimizar esos riesgos, ¿no? La parte del clima, ¿no? Sí, claro, por supuesto, estar monitoreando esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te puedo compartir? Por ejemplo, una vez estando en el Pico Orizaba, por la cara sur, que sabemos que hay unas condiciones muy particulares de esa cara, de esa montaña, como la caída de piedra, entonces hay que estar pendientes con una técnica, obviamente de visualización, para mientras una persona va descendiendo,
La otra persona está viendo si no hay caída de piedras y puede alertar a tiempo a la otra persona y así nos vamos turnando, ¿no? En una ocasión me tocó caída de piedras en el Pico Orizaba y así salimos adelante con esa técnica de visualización para que mientras yo bajaba, por ejemplo, mi compañero veía, ¿no? Y luego él baja, yo veo. O Y nos sea, vamos turnando. algo sencillo. Que pudiera Sí. ser algo sencillo, pero que debe Sí, claro. ser práctico. Debe ser práctico y funcional. Así es. Y me ha tocado, por ejemplo, en Ecuador, que es un país en el que llueve mucho, estar un par de ocasiones en el Cotopaxi, que es una montaña hermosísima, un volcán hermosísimo de 5.700 metros, y nos ha tocado tormenta de viento blanco, le llaman, Ajá. que es esa nieve que levanta el viento y que no te deja ver. Es tan finita el polvito que se convierte como en neblina, ¿no? Se ve todo blanco, entonces pues ahí tuvimos que utilizar técnicas de navegación como GPS, con relojes, y obviamente gente que conocía la montaña perfectamente que me hice acompañar de ella, y logramos solventar esos también momentos, ¿no? de tormenta blanca. Y te pregunto esto porque nosotros podemos ver aquí en la ciudad de Chihuahua que se van a cualquier cerro y de repente rescatan a jovencito o que se cayó fulanito, entonces decimos, Sí. o no tomamos en cuenta las medidas necesarias o simplemente que estamos dejando de lado, se puede decir, lo sutil, ¿no? La orientación de las estrellas, Claro. la iluminación de las cosas. Eso nos Sí. resulta un poquito absurdo, pero pasa aquí en la ciudad. Pasa y ha pasado siempre, y mientras no haya más conciencia, más cultura, va a seguir pasando, ¿no? Una de mis frases favoritas que me comparto a mí mismo, que yo con la que empecé y la comparto con las personas a mi alrededor es: a la montaña primero hay que ir preparado y después motivado, porque sucede al revés. Alguien te invita, te dice, viste, te inspiraste y vas a la montaña y vas motivado, ¿no? A conocer, a descubrir, a explorar, pero no vas preparado. Y es cuando pueden pasar ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, preparado, ¿qué te llevas en tu mochila? Así es, claro. Tus alimentos, tus medicinas, ¿qué es lo que haces? Porque no vas a subir con 1 kilo de frijoles recién preparados. O sea, ¿qué es lo que te llevas ahí? Depende mucho de la montaña, depende mucho de la estación del año, depende mucho del pronóstico del tiempo, o depende mucho de la duración planeada, ¿no? Siempre en la montaña hay que ir con un plan previamente de ruta. Y hay una preparación, y hay una técnica y herramientas para hacerlo, ¿no? Factores que hay que considerar. Así es que para una montaña de aquí de Chihuahua, como por ejemplo un cerro que tenemos aquí accesible, pues obviamente si vas a estar unas 3, 4 horas, pues si se te puede hacer noche, una lámpara. Si crees que las condiciones pueden variar, una manta térmica. Si crees que puedes estar en situaciones de riesgo, un silbato, como mínimo, ¿no? Aparte de tu agua o de tu estrategia de hidratación, y aparte de tus alimentos o tu estrategia de nutrición, y ya le complementas con la vestimenta. Si crees que puede cambiar el clima, si se va a meter el sol, o si va a amanecer, si va a salir el sol, va a ser frío, vas jugando con la ropa a manera de capas para quitar y poner, para que tú puedas ser apto y hábil para regular la temperatura de tu cuerpo. Con eso creo que redondeamos una mochila así mínima básica con el botiquín, ¿no? El botiquín también de primeros auxilios que te sirva para solventar cualquier eventualidad que se presente en ese lapso de tiempo, en esas montañas, a esta altura, en esa temporada y en esa situación. ¿Existe alguna temporada en cuanto al frío o calor para poder viajar a alguna zona, por ejemplo Chihuahua? Sí, claro. ¿Es mejor el tiempo de frío o es mejor el tiempo de calor? Sí, hay temporadas idóneas o mejores o especiales para hacer diferentes tipos de actividad. Por ejemplo, las Barrancas del Cobre, a donde nos vamos a ir mañana, la hago yo en primavera, otoño o invierno, porque el clima abajo de las Barrancas del Cobre es muy cálido. Así es que en verano o ya entrando el verano puedes tener riesgos de golpe de calor, por ejemplo, aparte de que hay más insectos, animalitos y demás. Así es que, por ejemplo, las Barrancas del Cobre yo no las hago en verano. Prefiero otro tipo de épocas del año. Y por ejemplo, a los volcanes tampoco no voy en verano porque es época de lluvia y de nieve. Mejor voy cuando ya entra la temporada seca o estable, a partir de noviembre, por ejemplo. Entonces sí hay que buscarle el momento idóneo, por motivos también, temas de seguridad y de conveniencia. ¿Este año a dónde vas a ir? Este año tenemos ya próximamente, Barrancas del Cobre, que es esta próxima expedición. Nos vamos a ir al Pico Orizaba en febrero.
Nos vamos a ir al Nevado Toluca y Malinche en marzo. Nos vamos a ir al Iztaccíhuatl otra vez en marzo. Y tenemos otro tipo de montañas en vista, como una media montaña en Saltillo, la Viga de Arteaga, en Coahuila, que estamos en vistas también si lo hacemos por ahí de marzo. Y después de ahí, pues queremos irnos a Perú en junio. Y otra vez seguramente, ya que empieza la temporada de buen clima, regresemos al Pico Orizaba en noviembre. Y otras más, pero son las que ya están así en la mente o en la vista en el corto y mediano plazo. De aquí de Chihuahua, ¿cuántas personas van? De aquí de Chihuahua vamos, bueno, los grupos se conforman entre 4, 8 y hasta 12 personas, más o menos. En eso oscilan. Y depende de la montaña, ¿no? También, si son montañas un poco más amenas, accesibles, podemos llevar otro tipo de personas con más guías. Si son montañas más rudas, pues también minimizamos el grupo, ¿no? Para tener todo más en control. Ahorita que platicábamos acerca de tu infancia, en la secundaria fue cuando tú empezaste a despegar en este tema, pero en la primaria, cuando estabas pequeño y veías a tu papá sumergido en su trabajo, en parte de la empresa, ¿tú querías verte como él? Me interesaba mucho, ahí fue donde empecé a tomar algo de conciencia, ¿no? A esa edad, obviamente, en esa medida, de las empresas, ¿no? De las empresas, y se me hacía muy interesante ese mundo, ¿no? Y lo que se hacía en las empresas, de ahí me fui empapando. Siempre estuve con esas dos filosofías. Yo de pequeño quería ser biólogo, por ejemplo. Era una de mis como que tendencias y me gustaban mucho los animales, ¿no? Y la naturaleza. Pero me jaló mucho el ámbito empresarial por esa influencia desde pequeño. Por esa influencia. Entonces sí me llamó la atención, como que se me sembró la espinita y quería desarrollarlo y quise desarrollarlo y bueno, es lo que hago todavía. Ahora, en el 2017 es cuando dices que subes tu primer montaña ya. En el 17 es donde analizas y dices, me quiero ir por este lado. Así es. ¿Cómo fue ese cambio, esa mentalidad? Pues no nada más para ti, sino para decirle a la familia, ¿saben qué? Sí. Yo necesito tiempo para mí, necesito tiempo para ustedes. ¿Cómo fue? Claro. ¿Cómo? Fue obviamente un desarrollo, fue una evolución y fue poco a poco, ¿no? Y paso a paso. Yo creo que ya esa combinación de yo tener mi emprendimiento, mi empresa como consultor, ese tiempo libre que yo administraba ya desde ese momento, y el tener esa opción de ir a las montañas, porque una vez que probé esa experiencia quise seguirlo haciendo, fue cuestión de una adaptación, de una transformación y de una integración, le llamo yo así de una mejor manera, porque pues hay que dedicarle tiempo a todo. No le puedes dedicar el mismo tiempo a todo, porque no todo necesita el mismo tiempo, por eso es más importante, o como a mí como yo lo he hecho, es integrar los elementos familia, integrar los elementos desarrollo profesional, e integrar los elementos de montañismo, ¿no? Creo que esa es una de las palabras claves, integrar. Que todo esté, pues, engranado. Engranado, exactamente. Engranado. ¿Y batallaste? Bueno, sí, claro, se fue dando, ¿no? Se fue transformando, se fue trabajando para que se concretara, ¿no? En la parte de la administración creo que es mucho más fácil el poder ver cuando existe un riesgo, ¿no? Sobre todo en la empresa. Pero tú en algún momento has visto esto en riesgo de decir, ya no lo voy a hacer. Sí, claro. Yo dentro de mi manera de hacer montaña, yo me quiero cuidar mucho porque quiero hacerlo pues los más años posibles, ¿no? Así como un Carlos Soria que tiene 70 años. Yo sí me veo o me gustaría verme escalando montañas de aquí a 70 años. Por lo tanto, soy muy, ¿cómo le llamo yo? Y lo digo siempre con algunos de mis compañeros, soy como más cuidadoso. No tomo riesgos exagerados, ni riesgos desmedidos, ni riesgos que sea que son por querer ir a hacer algo más, ¿no? Subo una montaña, bajo una montaña, sé que no hay riesgo cero. Trato siempre de hacer todas mis planeaciones, mis preparaciones, considerar todos los riesgos objetivos y todo, para que sea simplemente la experiencia de subir y bajar, ¿no? No hago cosas más locas, exageradas, ¿no? Te comparto un caso, por ejemplo. Me dicen, oye, Marco, ¿tú te resbalas de un glaciar, así te resbalas para que sea muy divertido? No, eso no lo hago. Bajo con la técnica de descenso, bajo con los elementos de descenso y evito hacer eso, ¿no? Porque creo que ya es un riesgo de más. Sí. Entonces, es un ejemplo de cómo soy más mesurado, porque yo lo que quiero es disfrutar las montañas, ¿no? No busco récord de velocidad, no busco récord de nada. Simplemente busco subir montañas porque lo disfruto y quiero hacerlo muchas veces. ¿Dónde has dado tus conferencias? Hemos estado en conferencias a nivel nacional,
a nivel internacional y obviamente a nivel local. Como parte de mi proyecto Montañas con Propósito, yo busco mucho compartir esto con los pequeñitos, con los niños, desde kinder, primaria, secundaria, jóvenes ya, entonces de bachilleres también y de profesional. Donde me abran las puertas, yo voy abriendo mis pláticas. A nivel profesional, hemos compartido esto con patrocinadores y con empresas en general. Y a nivel montaña o a nivel montañismo también doy conferencias de seguridad, conferencias de planeación, muchas conferencias y cursos de senderismo, conferencias de seguridad de montaña y muchos más. Recientemente tuve, por ejemplo, para una fraternidad muy importante en México, de una conferencia de todos los puntos de seguridad que utilizamos y que hacemos aquí en Chihuahua con mis expediciones. Y participaban gente de Sudamérica y de México. He estado dando conferencias para ciertas marcas también a nivel nacional, como clínicas de senderismo, y he tenido incluso el gusto y el honor de ser capacitador de las guías, que son la versión femenina de los Scouts, ¿no? A nivel nacional. Con todo su comité les di una conferencia, una plática, una capacitación también. Entonces, porque con todo lo que has aprendido, yo creo que no, sería muy difícil que solamente se quedara todo ese conocimiento en ti. Claro. Sí, yo busco compartirlo con quien puedo, ¿no? En los diferentes foros, a la comunidad del Club de Montañismo de Chihuahua, pues obviamente compartimos toda la información, hago clínicas, hago conferencias, pláticas, hace poquito di un curso de primeros auxilios psicológicos, también que son muy importantes, ¿no? Entonces siempre que podemos abonar, compartir y apoyar para que el montañismo sea más seguro, pues también voy a participar. ¿Quiénes suben una expedición de montaña alta? Las personas interesadas, que son los expedicionistas, y los acompaña alguien más, la gente de los alrededores, algún médico, no sé. Sí, claro. Suben, sí, los que están interesados, quieren vivir la experiencia y han vivido el proceso de preparación, han vivido el proceso de entrenamiento, de equipamiento, como lo hemos estado compartiendo. Y siempre busco que en mis expediciones me acompañe gente local en el sentido también que puedan subir la montaña, ¿verdad? Guías, montañistas locales, gente de clubs locales o simplemente de los ejidos o de las comunidades. Ok, Marco, pues qué interesante que nos platiques todo esto. ¿Algo más quieres compartirnos? Pues no, yo encantado siempre de compartir esto y la idea es que, pues si tú quieres subir una montaña, si tú quieres vivir una experiencia en la naturaleza, si tú quieres sentir, ¿no?, esa conexión, lo puedes hacer. Pues acércate a clubs, organismos, asociaciones, montañistas o guías, obviamente bien analizados, para que vivan las mejores experiencias de montaña, ¿no? Antes de que nos vayamos, ahorita que tocas este tema, hay gente que no tiene esa experiencia y se dedica a decir, yo les enseño. ¿Ahí qué nos recomiendas? Porque también no podemos acercarnos a cualquier persona, a cualquier grupo. Sí. ¿Cómo pudiéramos tener esa visión de decir, es bueno este personaje? Yo lo traslado mucho al ámbito empresarial, como mi experiencia me lo ha marcado siempre. Es como si tú vas a hacer una compra o hacer un análisis de un proveedor, ¿no? Vas a hacer una compra para una empresa, para una compañía, pues a veces haces un cuadro comparativo, a veces haces obviamente una investigación de referencias y demás. Yo creo que en el tema de un montañista o un guía para una expedición de naturaleza o de aventura, también debes de hacer lo mismo, ¿no? Pedir referencias, pedir información, solventar dudas, toda la asesoría que te haga ver que es una persona en la que puedas estar en confianza, ¿no? Yo creo que sí vale la pena invertirle tiempo, a veces dinero y esfuerzo, en seleccionar al montañista ideal o al guía ideal para que vivas realmente esas experiencias. Porque sí pasa como en todos lados, que hay gente que no lo hace bien. Sí. Recuerdo que platiqué contigo en pandemia. Estuvimos en una estación de radio. La pandemia contribuyó también para que siguieras con estos viajes, decir, bueno, está todo cerrado, tengo que seguir haciendo mi vida y quiero seguir disfrutándola. Definitivamente la pandemia fue un boom, fue detonante para el senderismo. Tiempo atrás, los que senderíamos de la vieja guardia, como le llamamos, los que senderíamos de años atrás, pues nos topábamos en las montañas, en un domingo cualquiera te topabas en un cerro a 3, 4, 5 personas, ¿no? Y éramos conocidos, sabíamos quiénes andábamos, cada quien a veces andaba por su lado, y era una actividad pues moderada, cada quien la hacía, ¿no? Sin embargo, a través de la pandemia y el boom de esto, ya ahora en un domingo te puedes topar 50 personas en una montaña. Un domingo a una buena hora, 50 personas fácil.
en Chihuahua y en todo México sucedió igual. En todo el mundo sucedió igual. Así es que sí, esa pandemia generó, que creo que es algo bueno, que las personas retornáramos más a la naturaleza, que conectáramos más con la naturaleza, que nos diéramos cuenta de lo que nos habíamos estado perdiendo durante muchos años, porque cada día hay senderistas nuevos, ¿no? Cada día nacen senderistas que quedan encantados con esta actividad. Okay. Marco, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Claro que sí, pues tengo mi página de internet que es www.marcorubalcaba.com. En las redes sociales, obviamente, como Instagram o Facebook, Marco Rubalcaba Escalona. Y en mi teléfono WhatsApp, que es el 614-337-2271. Gracias por compartirnos. Gracias a ustedes. Gracias. Platicamos con Marco Rubalcaba, ya lo escuchó usted, y simplemente pues, muchas historias que debe de tener todavía para platicarnos, y sobre todo que todavía tiene un largo camino por recorrer. Esto fue Bonus Track, soy Juan Carlos Estrada.